son cristianos porque creen en Cristo, ¿ok? Así que dentro de la comunidad cristiana a nivel mundial se ha estudiado muchas áreas, pero una de las principales es la religiosidad que practicas. ¿Te hace feliz o te genera una carga pesada? ¿Saben que la mayoría de los cristianos no son felices? Decimos que somos felices, pero en la práctica es algo con lo que luchamos todos los días. ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si hago una serie de cosas bien? Soy más infeliz que feliz. Y entonces hay algunos que equivocadamente han llegado a la conclusión de decir, algunas personas equivocadamente dicen, no, es que los seres humanos no fuimos llamados, los cristianos no fuimos llamados a ser felices. Y perdónenme, pero eso es una frase totalmente antibíblica. Dios nos creó para ser felices. Y no por casualidad, cuando Jesús vino a esta tierra y tuvo el primer discurso, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál fue, cómo se llamaba la primera predicación que tuvo Jesús a la multitud más grande que se reunió? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? El Sermón del Monte, muy bien. Y en el Sermón del Monte Jesús comenzó con las bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. Lo primero que Jesús hizo fue presentar 8 pasos para ser felices, porque la raza humana se le ha olvidado ser feliz. El cristiano que no sea feliz, perdónenme, pero está de pronto equivocado con el cristianismo que está viviendo. Ahora no tenemos que equivocarnos tampoco. Hay algunos que dicen, ¿quién es feliz? Algunos creen que el que es feliz es el que no tiene problemas. Ese es otro error. No, al contrario, se ha descubierto que el camino para construir felicidad son los problemas. Es decir, los problemas bien administrados producen felicidad. Es por eso que Jesús, frente a los problemas que dijo, ustedes van a tener un montón de problemas como yo los tuve, pero Jesús en algún momento dejó de ser feliz. Nunca. Jesús tuvo problemas, Jesús tuvo dificultades, pero aprendió a administrar esas dificultades y con la ayuda de su Padre las vio, cada problema, cada dificultad, convertirse en un milagro, convertirse en una bendición. Y eso es la misma propuesta para nosotros. Entonces, ¿por qué les dije todo esto? Porque muchos cristianos, cuando nos despertamos en el día, estamos más preocupados de no hacer las cosas que a Dios les agrada. Estamos muy preocupados con hacer lo que a Dios le agrada. Y no está mal hacer lo que a Dios le agrada, pero tenemos una carga que estamos todo el tiempo vigilando a ver si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Y en esa preocupación de cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo las cosas, sin darnos cuenta, muchos estamos descuidando la propia presencia de Dios por hacer las cosas bien. Porque yo soy el que me estoy esforzando por hacer las cosas bien. Y no estoy permitiendo que Jesús, que me ama, haga las cosas bien en mí, que es diferente. Es diferente. No hay nada más lindo que ser obediente, porque Jesús vive en mí y Él me lleva a una vida de obediencia. Y yo no estoy ya tan preocupado por obedecer. No estoy diciendo que no hay que obedecer, claro que hay que obedecer. Hay que seguir los consejos de Dios. Pero la obediencia natural es la obediencia más hermosa. Pero ¿por qué muchos de nosotros preferimos tener una carga pesada de obediencia? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer esto otro, no puedo hacer esto otro. Y si hago algo mal, ya Dios dejó de amarme. Señor, ayúdame para que este día me porte bien. Ayúdame para que este día haga las cosas bien. Si ustedes se dan cuenta, muchos de nosotros nos pasa como en la vida de relación de amor. Cuando un ser humano se enamora de otro ser humano, ¿hay aquí algunos enamorados? Pasó. Mire qué belleza de marido tienes, Y por aquí también todos levantaron la mano. ¡Qué maravilla! Cuando tú estás enamorado, estás preocupado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te preocupa cuando estás en una relación de amor y quieres crecer en esa relación de amor? ¿Cuál es tu prioridad más grande?
Miren, cuando una persona está enamorada, no se preocupa por hacer cambios. Cuando una persona está enamorada, hace cambios a través de esa relación en su vida. El verdadero amor produce transformación. Mi esposa hoy, en aquella época cuando éramos de novios, yo ahora miro algunas cosas de esa época y miro algunas fotografías y digo, uy, amor, qué vergüenza. Yo cómo era, cómo cambié. Y sin darme cuenta cambié a como ella quería que cambiara. Pero yo no cambié porque ella me pidió que cambiara. No cambié tampoco porque me propuse cambiar para agradarla a ella. No. Estaba tan enamorado de ella que yo mismo fui haciendo cambios. Que yo sabía que en su vida era prioridad para ella. La forma de dar. El amor transforma. La obediencia sola sin amor no transforma. Y de eso vamos a hablar mucho en los siguientes días. Pero ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cuando ahora, de ahora en adelante, mañana comienza a ponerlo en práctica. Cuando usted se levante, celebre que Dios lo ama. No dude del amor de Dios. Muchos de nosotros decimos, uy, pero ayer yo me porté muy mal, ayer yo pequé en esto y en esto y en esto y aquello. Qué pena hablar con Dios. No caigas en ese error, es una trampa de Satanás. Todos los días celebra que Dios te ama. Te hayas equivocado, no te hayas equivocado. ¿Saben por qué esto es tan tremendo? Porque ¿quién de nosotros no se equivocó hoy? ¿Quién de nosotros fue perfecto? ¿Hay alguien aquí que hoy fue perfecto? Algunos evaluamos y demás. ¿Y qué es lo que más evaluamos? ¿Cómo actuamos? ¿Y qué fue lo que pasó por tu mente? A veces las acciones no son tan tremendas como lo que pasa por nuestra mente que nadie se da cuenta. Y cuando estamos al frente de nuestra realidad, ¿a qué conclusión llegamos? Hoy no estuve bien. Y uno de los trabajos principales que Satanás hace y que impide la presencia del Espíritu Santo en un ser humano es sentir que no somos dignos. Cuidado con eso. Por eso ayer comenzamos con lo que estudiamos. Tú y yo somos hijos de Dios y somos dignos de su amor, porque Él nos ama sin límites. Amén. Amén. Él nos ama sin condición. Así que cuando te despiertes cada día, e inclusive esta noche, antes de acostarte a dormir, no repites la oración de siempre. Dale gracias a Dios porque Él te ama. Señor, gracias porque tú hoy me amaste. Porque hoy puedo celebrar tu amor y puedo acostarme tranquilo a dormir, porque sé que mi papá, que eres tú, me ama. Gracias por amarme. Y cuando te levantes en la mañana, Señor, gracias por amarme. Gracias por amarme tanto que me permites vivir este nuevo día. Y gracias porque hoy vas a estar conmigo y me vas a amar más. Gracias, Señor. Mira, en la medida que tú y yo nos vamos llenando de su amor, se comienza a notar. Se comienza a notar. Qué tan diferente. Señor, ayúdame hoy a portarme bien. Ayúdame hoy, Señor, a cumplir con todos estos requisitos. ¿Cómo vivimos el día? Angustiados. Terribles. Tantas cosas que vienen a mi mente para compartirles, pero el tema se nos va. Así que entonces vamos a lo siguiente. Uy, no ve que eso funcionar. Se volvió a poner rebelde, así que ayúdame por favor con la siguiente. ¿Recuerdan a Pedro ayer, no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Pedro? El Señor lo amó a pesar de las condiciones. Hay muchos ejemplos como ese. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? El Señor lo amó a pesar de sus condiciones. ¿Recuerdan la historia de Saúl? El Señor lo amó a pesar de quién él era. La mayoría de las historias de la Biblia están llenas de este concepto. Vamos al siguiente, por favor, porque me interesa que vayamos a esta parte. ¿Fuimos elegidos para qué cosa? Para ser amados. No, usted no está conmigo. ¿Para qué fuimos elegidos todos nosotros? Para ser amados, porque cuando vivimos en su amor, su espíritu tiene un lugar donde vivir. Cuando no vivimos y celebramos el amor de Dios, cuando somos muy religiosos, es decir, que cumplimos con una serie de normas religiosas, que eso no está mal. Lo que está mal es qué es lo que nos motiva a cumplir normas religiosas. La mayoría de nosotros cumplimos normas religiosas porque hay que hacerlo. Error. Significa carga, significa amargura. Ahora, cuando vivimos en el amor de Dios, nos comenzamos a dar cuenta de algo. Y es que comienzo a ser más obediente de lo que antes era, sin esfuerzo. Porque ahora es un fruto. El fruto del amor es
totalmente plural, es decir, son muchas las cosas lindas que llegan a la vida del ser humano que vive en amor. Convéncete todos los días de que tú y yo fuimos elegidos y fuimos creados no solo para ser felices, sino para vivir en el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que produce felicidad. Miren, les voy a decir algo que es tremendo. Yo amo el cristianismo a nivel general, amo mi iglesia. Mi papá es un pastor jubilado de la iglesia adventista del séptimo día. Amo mi iglesia, la amo con todo mi corazón. Llevo más de 30 años sirviendo a la iglesia y la amo con todo mi corazón. Pero también amo a los hermanos de otras denominaciones, porque son hijos de Dios y porque Jesús también vino a morir por ellos. Y saben que a veces cuando digo otras denominaciones, es decir, a otras iglesias cristianas, a veces me producen una envidia y una preocupación tan grande. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos encontramos, tenemos vecinos o tenemos de pronto amigos que son de otras iglesias, de otras denominaciones como la nuestra, y son tan alegres, y son tan espontáneos, tan felices, tan positivos, siempre con un espíritu, y uno dice, pero ¿qué pasó? Miren, hay algunas personas que aunque no tengan la verdad que tú y yo tenemos, viviendo en el amor del Señor, tienen sentido para sus vidas. Imagínense cuando conocen mucho más verdad. Es fantástico. Pero por otra parte, a veces miro a algunos hermanos cristianos que tenemos tanta verdad, adventistas, que andamos con una cara de dolor de estómago todo el tiempo, amargados, muchos mirando para el piso, como una historia que les voy a contar ahorita más adelante. Terrible que no, y creemos que eso es santidad. No, la santidad es ser así serio, casi poco social. No. Miren, cuando se le pregunta a un ser humano, ¿cuál ha sido la mejor época de tu vida? La época más linda. Y hay varios momentos que son muy repetidos. Uno, la época de noviazgo. Enamorados, es una época fantástica. Que los que hemos pasado por ese momento y nos mantenemos en eso, lo disfrutamos todos los días. ¿Qué otra época fue linda? Por ejemplo, para este papá, ¿qué época tú recuerdas muy, muy linda que te impactó muchísimo? Que te hizo muy feliz. Bachillerato. ¿Por qué el bachillerato? Y porque así es así. Ya sé, deshacía el Señor, olvídense de eso. Voy a quedar esposita. ¿Qué época tú recuerdas? ¿Qué momento muy, muy, muy feliz en tu vida? Yo estaba pensando en eso. Mira, así pensamos los hombres, diferentes. ¿Ok? ¿Por qué tu época fue tan linda? Voy a olvidar a tu esposo. ¿Por qué tu época, por qué ese momento fue tan lindo? Porque tu hijo o tu hija era una expresión de ¿qué? La máxima expresión de amor. El amor siempre produce felicidad, y si vivimos en amor de Dios se nos tiene que notar a pesar de los problemas, porque los problemas, cuando vivimos en el amor de Dios, Dios a través de su espíritu los convierte en milagros. ¿Están conmigo en eso o no están conmigo en eso? Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, yo espero que en el transcurso de la semana lo crean. Ayúdenme por favor con la siguiente, que me gusta mucho. Volvamos a Juan 3:16, porque Juan 3:16 dice que hay una manera como Dios nos ama, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? No lo escucho. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito. Muy bien, dio a su Hijo unigénito. Esa es la máxima expresión de amor de Dios. Si a mí como papá me dicen, ¿quién prefiere que mueras? Que muera alguno de tus hijos o que se acabe tu vida. ¿Ustedes creen que yo lo pienso 2 veces para decir, yo prefiero morir y no mi hijo? La máxima expresión de Dios para la raza humana fue entregar a Jesús. Pero la gran pregunta fue, ese gran acto de amor, ¿fue para qué? ¿Para qué dio Dios a Jesús? ¿Para qué? Para rescatarnos. Para rescatarnos, me gusta eso. ¿Para qué más dio Dios a Jesús? ¿Cuál fue la base del rescate? ¿Cómo? Para que seamos salvos. Para que seamos salvos, muy bien. ¿Y qué es lo que produce la salvación? ¿Qué es lo que nos lleva a no ser salvos, a ser salvos gracias a Jesús? A la vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? ¿Él qué fue lo que hizo por ti y por mí? Que ningún ser humano podía lograr por sí mismo. ¿Cargó qué cosa? ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Entonces, ¿para qué Dios dio en su máxima expresión de amor hacia la raza humana a su Hijo? ¿Para qué? Para que tú y yo recibiéramos ¿qué? La vida eterna. Pero la vida eterna, sin este elemento que acabas de mencionar acá,
no se hubiera podido lograr. ¿Qué es lo que hace posible, que hizo Jesús para que tú y yo fuéramos salvos en Él? Que fuimos a través de la resurrección perdonados. A través de Cristo Jesús resucitado, todos fuimos perdonados. Así que Dios en su máxima expresión dio a Jesús, vuelvo a repetir, para que tú y yo fuéramos ¿qué? Perdonados. Miren, la palabra que va a aparecer a continuación en la pantalla, ¿ya la están viendo? ¿Cuál es esa palabra? Miren, si hay algo que Satanás quiere que tú y yo vivamos todos los días, es en culpabilidad. La gran mayoría de los seres humanos tienen muchos argumentos y razones para sentirse culpables. Los hijos se sienten culpables porque se sienten desobedientes, los padres se sienten culpables porque han cometido errores que no le han dado a su familia lo que es mejor. Hay una variedad de culpabilidad. El sentimiento de culpa ataca la mente. Y la palabra de Dios dice que los seres humanos somos lo que pensamos. El sabio Salomón desde diferentes formas lo repite constantemente. Los seres humanos somos lo que pensamos. Cuando tú y yo vivimos en culpabilidad, porque cuando no vivimos en el amor de Dios, vivimos en condenación, porque eso es lo que Satanás nos hace, nos pone aquí en la mente. Dios no te ama, no has sido obediente, ¿qué has equivocado en esto? Mira cómo has tratado a tu esposo, a tu esposa, mira cómo has sido irresponsable con tu papá o con tu familia, eres culpable. Dios no te ama. Eso es lo que Satanás trabaja en tu mente, lo ha hecho con la gran mayoría de los seres humanos. Yo estoy seguro que en este momento tú estás pensando, estás diciendo, pero este pastor parece que conociera mi vida, porque así es como yo me sentía. No, no es porque conozco tu vida, es porque esa ha sido mi vida. Muchos años sintiéndome culpable. Y todos los días luchando con el sentimiento de culpa porque hago las cosas mal, como Pablo lo decía. Siempre quiero hacer las cosas bien, ¿y cómo me salen? Mal. Como Pedro, siempre quería hacer las cosas bien y le salían mal. ¿Cuál era el resultado? Culpabilidad. Esa es la gran diferencia de sentirnos amados. Y no solo sentirnos, de aceptar y de celebrar todos los días y todos los días vivir en su amor, porque el amor de Dios significa libertad. En la pantalla va a aparecer otra frase. ¿Ya aparece allí? ¿Qué dice allí? ¿Alcanzas a leer? ¿Cárcel de qué? De Pendleton. Pendleton le pueden decir también, no hay ningún problema. Pendleton, yo le decía así. Allí los gringos que hablan mucho mejor, por supuesto, lo que yo puedo hablar, le dicen la cárcel de máxima seguridad de Pendleton, Oregon. Esa cárcel se convirtió en la tercera iglesia del distrito que recibí. Estuve menos de 3 años, estuvimos con mi esposo y con mis hijos sirviendo al Señor en un lugar precioso al oeste de los Estados Unidos. ¿Han visto ustedes algunas películas del oeste? De esas en caballitos y con sombreros y que pasan las ramas secas por la carretera y todo eso. Ok, cuando llevé a mis hijos allá, mis hijos comenzaron a ver todo eso y decían, estamos como en una película. Porque era rodeo, eran caballos, era una cosa fantástica. En fin, lo cierto es que yo llegué allí y me dijeron, pastor, usted tiene aquí 2 iglesias acá. Una era una iglesia donde solo un hermano y una familia no eran mexicanos. El resto, todos los hermanos mexicanos. De hecho, a veces cuando yo hablo, algunos piensan que yo soy mexicano, porque se me sale mexicano. Tengo muchos hermanos mexicanos de los que amo mucho a la comunidad mexicana. Y esa iglesia era la principal, una iglesia pequeña, y había otra iglesia en esa ciudad. Pendleton, Oregon es una ciudad, o Pendleton, Oregon es una ciudad en el estado de Oregon. Para que ustedes tengan una idea, tomar un avión desde Oregon hasta Miami, de cualquier lugar del estado de Oregon, era más cercano, o es más cercano, que venir desde Miami hasta mi país, Colombia, o hasta Perú, e inclusive hasta la parte norte de Chile. Es decir, es un vuelo de casi 6 horas. Dentro de los Estados Unidos, es muy al norte de los Estados Unidos. En fin, pero ¿por qué les cuento esto? Porque cuando llegué allá al distrito, un hermano se me acercó y me dice, pastor, usted no tiene 2 iglesias acá, como le dijeron en la asociación. Usted tiene aquí 3 iglesias. Yo, 3. No, y me dijeron que 2, no, pastor, 3. Y lo invitamos para usted que comience todo el proceso para que pueda llegar a ser parte de esa iglesia. ¿Cómo así? Estaba perdido. ¿Qué proceso debo de seguir? Pues me dice, hay pastores que tenemos una iglesia en la cárcel de máxima seguridad que está aquí en la ciudad de Pendleton. Yo no sabía eso.
se reunían más o menos 25 reclusos en ese lugar. Una cárcel de máxima seguridad. Es una cárcel donde solo llevan a las personas que ya fueron condenados, no que están en proceso de condena, sino los que fueron condenados a mínimo 10 años de cárcel. Y allí en esa ciudad donde iba a tener una iglesia, allí en la cárcel había otra iglesia, pero la dirigían los hermanos americanos. Y un hermano hispano me dijo: pastor, yo quiero que por favor usted nos ayude. Y el Señor puso eso en mi corazón. Y comencé todo el proceso, porque hay que seguir un proceso de normas. En fin, es un proceso muy grande para poder tener una credencial que me permitiera entrar allí. Historia larga, corta. Fueron un poco más de 2 años donde el Señor comenzó a moverse de una manera tan linda en esa cárcel. Cuando yo llegué, primero llegué con mucho miedo. Luego se convirtió en mi iglesia favorita. A las iglesias donde yo voy les cuento esta historia y les digo: no he encontrado una iglesia mejor que esa. ¿Sabe por qué? Porque allí ninguno tenía que aparentar nada. El problema de muchas de nuestras iglesias, no solo adventistas, sino de cualquier denominación, es que hay que aprender a aparentar. Que no se me note el pecado, que no se me note el problema. Y a veces en esa carrera de aparentar, les hemos enseñado a nuestra familia un evangelio totalmente distorsionado. Porque nuestros hijos saben cómo son las cosas en la casa. Pero en la iglesia, no, venimos como santos, perfumaditos y todo. Hasta damos besitos, hombres y mujeres, por lado y lado, nos abrazamos, sonreímos. Pero a veces en la casa las cosas no son igual. ¿Saben por qué yo sé eso? Porque en mi casa pasó. Y pasó durante muchos años, aunque era pastor. Y en muchas ocasiones mis hijos, que aprendimos a comunicarnos, fueron los encargados de mostrarme mis errores. Hasta que un día tuve que entender que no podía seguir viviendo así. Y yo vi todo eso en las iglesias, que era el reflejo de mi vida, y llegó un momento en el que tuve que hacer cambios. Vuelvo a la cárcel de máxima seguridad. Todo esto yo se lo suelto, porque de pronto alguno acá está viviendo algo similar. Lo que estás viviendo en tu casa no va a seguir siendo así. Si estos mensajes, que no son míos, son bíblicos, son de Jesús, tienen espacio en tu vida, van a comenzar a haber cambios. Y lo que hoy significa dolor, sufrimiento e inclusive vergüenza, se va a convertir en bendición. Vuelvo a la cárcel. Resulta que en la cárcel nadie aparenta, porque son condenados a más de 10 años. Es decir, el asesino, todos saben que es asesino. Quizás no saben cómo pasó. Y muchos no saben qué fue lo que pasó, especialmente con los condenados a cadena perpetua. Y había muchos condenados a cadena perpetua. Ya llevaba más de 2 años allí, casi 2 años y medio, y resulta que me llegó la notificación o el llamado para ir a Orlando, a la ciudad de Orlando. Y bueno, ya estábamos haciendo planes para ir hacia ese lugar. Esa iglesia, que era de 25 o 30 miembros, ya era de más de 120. Teníamos allá el director de diáconos, el anciano de la iglesia, los diáconos. Qué pena, hermanas, no teníamos diaconisas porque era una casa de hombres, así que solo era hombres allí. Miren, el coro más hermoso que yo he escuchado cantar ha sido el coro de hombres de esa iglesia. Y no era un coro de 2 o 3, 10 o 20 que se sentaban a cantar, no. Yo allá no cantaba. Yo allá cerraba los ojos y los escuchaba cantar. Por ejemplo, cuando cantaban, imagínense un condenado a muerte, porque habían varios, o un condenado a 10, 20, 30, 40 o 50 años de cárcel. Y cantaba, por ejemplo, puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Imagínense una persona que se siente culpable, presa en la cárcel, cantándole a Dios. Puedo tener paz en medio de esta tormenta, fe y esperanza. Era tremendo. Yo cerraba mis ojos, abría mis oídos lo más que podía, porque eso era un sonido ensordecedor. Y cuando comenzaba a predicar, eso parecía, si caía una pluma, se escuchaba, porque la gente era un silencio, todos esos hombres allí, porque todos tenían tanta hambre de una palabra de esperanza, de consuelo, de oportunidad. El mensaje de Jesús revolucionaba sus vidas. Yo vivía enamorado de esa iglesia. Iba casi todos los fines de semana. Era la iglesia que más visitaba.
Pero me llegó el momento de ir. Y en uno de los últimos sábados pasó algo tremendo. La fila que se hacía hacia el lugar de un santuario, una iglesia con bautisterio y todo, allí bautizábamos y demás, se hacía una fila por las escaleras hasta el patio donde estaban los reclusos, una fila muy larga, y allí iban entrando uno a uno. El primer día que fui a esa cárcel no los podía saludar de mano, y mucho menos de abrazo, y menos de beso. Solo era hola, hola. Pero esa iglesia comenzó a revolucionar tanto la propia cárcel, que ya nos permitían abrazarnos y demás. Pero ese sábado sucedió algo muy increíble, porque todavía lo recuerdo. Por esta puerta por donde ingresaban, y aquí los saludábamos, yo alcancé a ver la fila que había afuera, y vi que había un caballero que nunca había venido, pero desde que lo vi, subía las escaleras así. Los otros subían así, porque ya estaban felices de venir a la iglesia. Él subía mirando hacia el piso. Yo dije, bueno, quizás este tiene problemas de visión y quiere ver bien dónde. Cuando entró así. Y vino hacia el lugar donde vio, mirando hacia abajo, alcanzó a ver alguna silla vacía, y vino y se sentó. Y mientras se sentó, me hago así de lado y se sentó de frente, pero mientras se sentó, todo el tiempo, desde que comenzamos el programa hasta que terminó el programa, estuvo así, escuchando, mirando al piso. Hubo un llamado, muchos pasaron al llamado, él se quedó mirando al piso. Terminó el programa, se levantó, caminó de la misma manera, mirando hacia el piso, y se fue. Así lo hizo por lo menos unas 5 veces que vino a nuestro culto. Siempre igual. Por supuesto, llamó mucho mi atención. Y el primer día le pregunto a nuestro anciano de iglesia y líder de alabanza. Hoy es otra historia. Miren, yo me emociono tanto con esta historia, pero yo sé que me demoré mucho, no me puedo demorar tanto. Pero resulta que el director de alabanza que teníamos, él tenía un guitarrón grande, un mexicano. Y cuando sonreía, esa sonrisa de él impactaba tanto, porque no tenía ni un solo diente. Era nuevo completamente. Pero cuando él sonreía y cuando comenzaba a cantar, irradiaba y la gente cantaba y él dirigía una cosa fantástica. Así que me le acerqué a él y le dije, ¿quién es? Ese pastor es el de incógnita, no sabemos quién es. Sabemos cómo se llama, pero no sabemos nada de él. Nada. Lo que sí sabemos es que es un hombre muy infeliz. Y todos estamos aquí tan contentos que él decidió venir aquí a la iglesia. Estamos felices. Aunque venga aquí mirando para el piso, es que él así ha sido siempre. Con nadie ha hablado acá. Él siempre está mirando hacia el piso. Así va al comedor, así va al patio, así va a todas las actividades, siempre mirando hacia el piso. Nunca levanta su cara. Me puse a orar por él, muchísimo orar por él. Le pregunté, ¿y él qué? ¿Qué condena tiene? Y más me llamó la atención cuando mi director de alabanza anciano de la iglesia me dice, pastor, él nunca va a salir de una cárcel. Él está condenado a muerte en vida, es decir, tiene varias cadenas perpetuas. Nunca va a salir. ¿Qué pasó? Siempre chisme, ¿no? ¿Qué pasó? El chisme pastoral. ¿Qué pasó? Dice el pastor, también quisiéramos saber. Nunca se ha sabido qué es. Pero él está condenado a cadena perpetua y nadie se le acerca más de lo que él permite, pues porque no sabemos realmente quién es, aunque lleva muchos años acá. Ok, vamos a orar por él. Y comenzamos a orar por él. Y se llegó el día. Se llegó el día, recuerdo tanto que ese día estábamos hablando de la libertad en Cristo Jesús. Porque Dios dio a Jesús para hacernos libres, para declararnos libres, no para declararnos culpables, libres. Eso es algo que tenemos que entender y practicar, que somos declarados en Cristo Jesús libres. La salvación nos liberó del pecado. Eso está claro en toda la Biblia. Pero muchos no lo vivimos, aunque lo creemos, no lo vivimos. Todavía vivimos esclavos de las obras, de lo que tenemos que hacer, como los líderes de la iglesia en la época de Jesús. Pero bueno, vuelvo a la historia de Pendleton, que me gusta mucho. Durante ese tiempo que estuve allí, me puse a orar por él. Y sabía que él era culpable. Y en ese día que estaba hablando sobre la libertad de Cristo Jesús, hizo un llamado y él se puso de pie en el llamado. Pero no bajó, no levantó su cara, siguió mirando al piso. Pero cuando salieron, él vino y se hizo a un lado mío. Y cuando lo iba a despedir, mirando hacia el piso, me dijo, ¿podemos entrevistarnos? Y le dije, claro que sí. Y entonces le dije, simplemente activa la visita. Para los que no conocen eso, en los Estados Unidos, en la cárcel de máxima
de máxima seguridad, nadie puede visitar a un preso a menos de que el preso lo invite. Así que él tenía que invitar. Entonces dije, hace el proceso, invita. En un par de días me llegó la invitación. Inmediatamente la acepté. Llegué a ese cuartito pequeño, de 2 metros por 2 metros, con una mesita pequeña. Estaba en un lugar, esperando que llegara. Cuando lo trajeron, por supuesto lo saludé. Me alegré de verlo, porque por primera vez levantó un poco su cara. Un poquito nomás. Y le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Yo ya te conozco. Han sido varias semanas que han venido con nosotros. Y me dice, pastor, yo soy culpable. Pero usted habla de libertad en Jesús. Yo de corazón lucho mucho con lo que escucho que Jesús quiere hacer en la vida de los seres humanos. Porque yo estoy convencido de que yo no formo parte de ese grupo. Porque yo soy culpable. Y merezco estar acá. Y no merezco perdón. No merezco ningún tipo de libertad. Pero usted dijo que la libertad era para todos. ¿Usted quiere que yo le cuente mi historia? Por supuesto. La historia larga corta es la siguiente. Él, un hombre bueno, construyendo familia, pero tenía un vicio. Un vicio sencillo, según lo que creía. Un vicio que tienen muchos seres humanos, que no por eso son malos, pero es un vicio. Y los vicios nos roban muchas cosas en la vida. Pero lo peor que hace un vicio es que nos lleva a creer que podemos controlar. Sea cual fuera el vicio, sea cual fuera el mal hábito. La mayoría de nosotros decimos, sí, yo tengo este mal hábito, pero yo lo controlo. Cuando yo quiera, lo supero. Él era de eso, le dice, pastor, yo era de eso. Hasta allí, él me miraba levantando los ojos. Yo alcanzaba a ver la parte de su rostro. Todavía no me miraba de frente. Y le pregunté, ¿qué pasó? Y dice, bueno, me gustaba mucho el alcohol, pastor. Yo recibía mi paguito semanal y me iba a beber con mis amigos. Y nunca pasó nada. Hasta un día que yo no supe qué fue lo que pasó. Lo cierto, yo me acuerdo que estaba con mis amigos, estábamos bebiendo, y de repente un amigo invitó, y todos hicimos fiesta, y yo tomé lo que él trajo. Y la próxima vez que abrí los ojos y tuve conciencia, estaba en la casa. Y allí comenzó a llorar como un bebé. Y no le podían salir las palabras. Hasta que de repente lo que me dijo fue, yo los maté. No sé si es mi teléfono el que está molestando por acá. Sí, disculpen. Él decía, yo los maté. Y por supuesto, yo no había tenido esa experiencia. Le pregunto, ¿a quiénes? ¿Qué pasó? Y me dice, eso es lo más terrible, pastor, yo no sé qué fue lo que pasó. Pero cuando estaba en la cárcel y me preguntaron si me declaraba culpable o inocente, inmediatamente yo acepté que era culpable cuando escuché lo que pasó. Yo llegué a mi casa y parece que pusieron algo en mi bebida, drogas, no sé qué pasó. Yo llegué a mi casa sin conocer a mi esposa y a mi hijito. Y como llegué a la casa y no los conocía, yo los maté. Acabé con la vida de ellos. Toda mi familia. Ellos eran mi familia. Porque al acabar con la vida de ellos, en estos años que yo he estado aquí en la cárcel, yo perdí a todo el resto de mi familia. Nadie quiere tener contacto conmigo. A todos les he escrito. Nadie. Y sabe, pastor, yo luego me puse a pensar, yo merezco esto. Yo merezco lo que estoy viviendo. Yo merezco ser infeliz. Yo merezco ser culpable. Yo merezco podrirme en una cárcel. Pero es que no me ha dejado tranquilo que usted dice que la libertad es para todos. ¿Usted cree que Jesús puede librarme a mí? Por supuesto. Le compartí con él en ese momentito todo lo que significa Jesús, su amor y su poder de liberación. Y antes de salir de ese lugar, él me pidió un favor.
Y él me dijo, si usted cree que yo puedo ser libre, ore por mí. Solo ore por mí. Me dio su nombre, me dio su apellido, se puso de pie, me miró a los ojos y me dice que el Señor me dé esa libertad, que yo la siento. No la merezco, pero usted dice que en la palabra de Dios yo sí lo merezco, que lo sienta. Oré por él, lo presenté ante el Señor. El siguiente sábado yo no iba a ir, los cultos eran en la tarde, pero ¿cómo no iba a ir? Así que el siguiente sábado fue allá, otra vez prediqué y otra vez hablé del perdón, de la seguridad en Cristo Jesús, y les hablo de lo que viene a continuación. ¿Se acuerdan de María la pecadora? Y aquí yo voy a hacer un paréntesis pequeñito, rapidito. ¿Se acuerdan de la historia de María la pecadora? Yo sé que algunos van a decir, no me llamaba María, era la mujer pecadora. No, la hermana White aclara eso muy bien. La mujer pecadora era María la pecadora, que allí la identifica como la mujer pecadora. Para los que quieran más información sobre eso, luego personalmente se las puedo mandar, pero solo para que no se confundan y esto no dañe esta parte final de la reflexión. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora? Hablé sobre ella. Hablé sobre la mujer pecadora que delante de todos estaban los líderes religiosos y estaban todos aquellos que supuestamente entendían el Evangelio y todos pedían castigo para la culpable. Castigo para la culpable. Porque así somos los seres humanos, incluyendo los cristianos. Cuando alguien se equivoca es cuando más fácilmente le dan la espalda. Y Jesús, cuando vio a esta mujer allí, ¿qué fue lo que hizo? Guardó silencio y comenzó a escribir en la tierra, ¿se acuerdan? A escribir. Y cuando la gente, que todos los chismosos, se pondieron a ver qué era lo que estaba escribiendo y se dieron cuenta que decía Robert Amaya, el ladrón, uy. Entonces, ¿qué hacía? Robert Amaya. Y así el uno y el otro y el otro. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? Los evangelios la narran muy linda. Y llegó un momento, ayúdame con el versículo, porque sé que algunos quieren ver el versículo. Llegó un momento en Juan, el capítulo 8, el versículo 10, donde Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Acuérdense que ese es uno de los títulos de Satanás, el acusador. Y él te ha quitado a ti, me ha quitado a mí años de felicidad acusándonos, recordándonos que somos culpables. Jesús estaba haciendo referencia ya al propio Satanás, representado en todas esas personas. Cuando alguien te acuse, no le digas que es el diablo. Pero hacia tus adentros, no le voy a poner cuidado a esto porque es un representante del diablo. No, el que te acusa está escondiendo cosas peores de las que te está acusando. Porque si trabaja Satanás. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Y allí esa mujer, con este caballero allá en la cárcel, a quien yo siempre de cariño le digo Pedro, no porque llamaba Pedro, sino porque me gusta mucho el personaje de Pedro. Como Pedro el de la cárcel. De Pedro, ella con temor fue levantando sus ojos y cuando miró hacia alrededor ninguno estaba allí. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Así como tú no ves a ninguno que te esté condenando, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué significaba esa frase, vete y no peques más? Si tú aceptas mi presencia va a ir contigo. Y si mi presencia va contigo, cada día vas a pecar menos. Hasta que va a llegar el momento en el que te vas a dar cuenta que el pecado no es el mejor camino. Vete y no peques más. Hay algo muy curioso, y con eso termino la reflexión. Hay algo muy curioso en esta historia que tiene relación con la que hablamos ayer de Pedro. Jesús nunca le dijo, bueno, llegó el momento en que pidas perdón para poder perdonarte. La mujer pecadora, o María la pecadora, nunca pidió perdón, porque no fue necesario. No fue necesario. Y algunos están diciendo, pero ¿cómo que no es necesario pedir perdón, pastor? Si la Biblia me dice que yo tengo que pedir perdón. Sí, pero ¿cuál es la mejor manera de pedir? La mejor manera de pedir es aceptando. Acepta lo que el Señor ya te prometió. Acepta lo que el Señor ya te dio. El Señor ya te hizo libre.
Y yo les hablaba a los hermanos allí en esa cárcel. Y cuando les hablaba a todos, de manera especial, en mi mente estaba Pedro, que todavía seguía mirando hacia el piso. Eres libre. El Señor no te condena. Ni siquiera tienes que pedirle perdón, porque Él ya perdonó tus pecados. Él ya perdonó inclusive que hubieras acabado con la vida de tu propia familia. Vete y no peques más. Acepta la presencia de Jesús. Que la presencia de Jesús significa el amor práctico del Padre. Y el amor práctico del Padre, que significa amor, significa que el Espíritu del Padre va a ir de ahora en adelante contigo, si tú lo permites. ¿Cuándo va a comenzar un verdadero avivamiento en el hogar? Cuando comience en uno de los miembros de la familia. Amén. ¿Cuándo va a comenzar el verdadero avivamiento en la iglesia? Cuando en alguno de nosotros entendamos que vivir en el amor del Espíritu del Señor es el camino para que el Espíritu del Señor nos guíe, como comenzó a guiar a esta mujer y la transformó por completo. El Señor va a hacer lo que tú nunca te habías imaginado que podías hacer. Cuando entiendas que el perdón ya lo recibiste, celebra todos los días que eres perdonado. Cuando te equivoques, no te alejes de Dios. La mayoría de los que se equivocan, ¿qué es lo que hacen? Ah, no, yo me equivoqué, yo me aparto de la iglesia, porque no, ya se conoce mi pecado. No te apartes de la iglesia, no te apartes de Dios. Eso es tan poco inteligente como decir, uy, me enfermé, me aparto del médico. No, cuando te enfermas es cuando más tienes que venir al médico, y más cuando hay un médico que ya te sanó. Un médico que te dice, si tú te acercas a mí, vas a disfrutar de la sanidad que yo quiero darte. Somos perdonados en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que dio a Jesús. Ya el perdón fue otorgado. Cuando te equivoques, no celebres tu equivocación, pero celebra que a pesar de tu equivocación, Dios no se ha apartado de ti. Jesús no se ha apartado de ti. Ay, pastor, pero parece como si fuera una invitación a pecar. No es una invitación a pecar. ¿Se acuerdan que ahora les pregunté quién de nosotros se ha equivocado hoy? Todos somos pecadores. Nuestra vida es una vida de pecado, aunque tengan las mejores intenciones. El problema es que cuando tú te declaras pecador y no te declaras salvo en Jesús y libre del pecado, entonces le estás haciendo caso a Satanás, que es el acusador. Y la peor condena que recibimos los seres humanos es la que hacemos hacia nosotros mismos. Nosotros mismos nos condenamos y nosotros mismos nos hemos impuesto unas cargas que Dios nunca quiso para nosotros. Ni yo te condeno, ven y no peques más. ¿Y qué pasó con esa mujer? La transformación de esa mujer, lo que hizo el Espíritu del Señor en esa mujer, fue tan poderosa que fue justamente una de las que el ángel, cuando Jesús resucitó, escuchó el mensaje para Pedro. Justamente fue ella. De hecho, fue la primera persona que no solo tuvo la oportunidad de escuchar al ángel del Señor después de que Jesús resucitó, sino que fue la primera que predicó de Jesús resucitado. Fue esta misma mujer. Imagínense el proceso de transformación. Y ni siquiera tuvo que pedir perdón por su pecado. Aceptó que Dios la perdonó. Amén. Y aceptó vivir en el perdón y celebrar todos los días el perdón, no el error. Si te equivocas, acepta que Jesús está contigo y te va a acompañar en medio de tus equivocaciones. La historia de esta mujer fue terrible en la Biblia, pero Jesús la acompañó en todo el proceso e hizo transformación en ella. La historia de este compañero amigo de Pendleton, voy a terminar la mañana, pero solo quiero decirles eso para terminar. La historia es que es una historia bastante larga. Ese día, cuando él escuchó lo que le pasó a esa mujer, sin hacer el llamado, él se puso de pie. Y por primera vez vi su rostro. Y todos los que estaban allí reclusos, que nunca habían visto su rostro, había más de 120 en ese salón, dejaron de mirar al predicador y comenzaron a verlo a él. Y de una vez la gente comenzó a sonreír así. Los que estaban al lado a sonreír. Y él no sonrió, no les puedo mentir, pero miró al frente y dijo: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y ese día, todos los que fueron de visita, que eran amigos de la iglesia, reclusos, todos se unieron a él y aceptaron la invitación a entregar su vida a Jesús. Amén. Él me hizo una solicitud, me dijo: pastor, yo sé que usted va a celebrar el último bautismo antes de irse. Yo quiero que usted me bautice, pero tengo una solicitud que hacer. Mañana le voy a contar esa solicitud, porque la solicitud es increíble.
increíble y hasta hoy la recuerdo. Y hasta hoy doy gracias al Señor. Hoy quiero orar por aquellos que han sido miembros de iglesia, cristianos, quizás durante muchos años y que todavía son culpables y se sienten culpables, que no son libres, que todavía piensan que no son dignos del amor de Dios y mucho menos de su perdón. Si eres tú, hoy tampoco quiero invitarte a que te pongas de pie. No quiero dejar ninguna en evidencia. Pero lo que sí quiero que hagas, si así tú lo estimas conveniente, es que vengas ante el Señor en tu mente y le digas: Señor, hoy acepto tu amor y acepto tu perdón. Gracias por declararme libre. Quiero vivir esa libertad en Cristo Jesús. Si así tú lo aceptas, inclina tu rostro y ora conmigo. Padre, hoy quiero darte gracias por cada uno de los que en este momento están dispuestos a ser libres. Libres a través de tu amor y de tu perdón. Libres a través de ese amor y de ese perdón que en Cristo Jesús resucitado son una realidad para nosotros. Gracias, Señor, porque en tu perdón, en esa libertad, producto de tu amor, está el camino de la transformación. Y yo sé que el que más está celebrando en este momento de esa libertad que tú estás aceptando ahora es el Espíritu Santo. Amén. Porque ahora sí tiene espacio para moverse. En aquellos que hemos decidido celebrar todos los días el amor y el perdón de Dios, así como esta mujer y muchos otros personajes en la Biblia, en ellos ha llegado la transformación. Y a través de la transformación de ellos ha llegado la transformación para sus familias. Y a través de la transformación de sus familias ha llegado la transformación de la iglesia. Gracias, Señor, por recordarnos que en Cristo Jesús somos amados y somos libres. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor y gracias por tanto perdón. Es en el nombre de Cristo Jesús que agradecemos y oramos. Amén. Amén.